Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide y ahora vamos a hablar de la película Priscila, film que está en cartelera. Antes de empezar con la crítica, como siempre digo, este video no va a contener ningún spoiler, voy a hablar del film de manera muy general. Esta película está dirigida por Sofía Coppola y está basada en las memorias de 1985 que se llamaba Elvis and Me, que escribió Priscilla Presley, la mujer que fue la esposa de Elvis Presley. Tiene mucha lógica ya que el año pasado, bueno, más bien en el 2022, pues se dio la película de Baz Luhrmann llamada Elvis con Austin Butler y fue una película que pegó bastante bien, tanto en los Oscars como a nivel popular. Entonces, y también tendríamos que decir que estamos hablando del el personaje más icónico musicalmente hablando de los Estados Unidos. De hecho, todavía a la fecha el rancho, la casa que dejó Elvis, que es Graceland, pues es un lugar muy turístico todavía en la actualidad. De hecho, es el lugar al que más recurren fans junto con el parque de Disney en Estados Unidos. Entonces, Elvis Presley es un personaje mítico, es la representación perfecta del sueño americano y además es el hombre que mezcló las raíces musicales que tenía Estados Unidos, como era el rock and roll, las cuestiones hillbillies, las cuestiones de blues, entonces todas las raíces afroamericanas junto con lo blanco, y entonces terminó haciendo esta música que fue la rockabilly, esta mezcolanza. Al mismo tiempo que, bueno, el personaje está muy conectado con la sexualidad. De hecho, en su época le decían Elvis la pelvis, que, digámoslo de esta manera, fue el primer personaje musical en conectar tan abiertamente la sexualidad con la música. Entonces, pues fue un símbolo sexual en su momento, y eso ha hecho que al pasar de los tiempos, pues es el rey del rock y pues todavía es muy legendario en el personaje de Elvis Presley. Y entonces Priscilla Presley ha seguido ahí constantemente. Sabemos bien que fue una mujer que terminó divorciándose de Elvis, y que incluso, bueno, ya en la muerte de Elvis ella no estuvo presente, o sea, ella ya estaba divorciada. Pero la señora no ha estado lejos de los medios de comunicación, y además luego, bueno, pues tuvieron una hija que era Lisa Marie y que recientemente falleció. Entonces, pues ahí ha estado Priscilla últimamente. Y Sofía Coppola decide hacer esta película con una producción de ella misma junto con Lorenzo Mieli, un guión de Sofía Coppola. Entonces ella adapta esta obra. Y bueno, con la música de Phoenix, fotografía de Philip LeSound y un montaje de Sarah Flack. Los protagonistas son Kaylee Spaeny, protagonizando a Priscilla, y Jacob Elordi, protagonizando a Elvis Presley, este actor salido de Euphoria. A niveles técnicos, el film es aceptable en ciertos rubros, por ejemplo, en la ambientación, en la atmósfera. Sí te plantea bien más o menos en qué época estamos, las modas, los vestuarios. Sin embargo, para mí es un film bastante limitado. Se nota que no tienen un alto presupuesto, y el problema no es que no tengan ese presupuesto, sino que se note. La manufactura, tristemente, tanto a nivel técnico como a nivel actoral y casi a nivel dramático, llega a los niveles de un Lifetime o de un Hallmark. Yo he hablado anteriormente de Sofía Coppola. De hecho había mencionado su anterior película, que por cierto me había gustado mucho, y yo mencioné que a mí me parece una directora que tiene un sello específico, una visión bastante interesante,
pero en esta película se me queda cortísima. Me parece que todo este trabajo lo hace un director bastante limitado y me llama mucho la atención. De veras que parece cine más para televisión que para festivales. Sé muy bien que por ser Sofía Coppola, esta película fue directo a los festivales, pero la verdad, por eso mismo, pues se ha quedado como en medias tintas, como medio gris la película, porque ni siquiera logra ser tan mala para que la detestes, pero no logra ser tan buena para que sea relevante. Y creo también que es una muy mala decisión por parte de Sofía Coppola adaptar estas memorias al cine. Y es que, en lo personal, creo que a pesar de que la dramatización sea profeminismo, termina siendo muy doble moralina. Y es que cuando tú ves las memorias y las anécdotas de Priscilla Presley en vez de Elvis Presley, y que constantemente se manche al personaje de Elvis, yo sé muy bien que a lo mejor eso sí ocurrió en la vida real e incluso posiblemente haya sido mucho peor. O sea, porque el machismo se veía de otra manera, porque el personaje de Elvis pues fue bastante caótico y eso lo sabemos todos, tanto a nivel de adicciones como muchas otras cosas más. De hecho, por eso muere como muere. Es más, incluso el tema de la mayoría de edad y la cuestión que si era legal o no era legal, porque cuando él se casa con Priscilla, Priscilla era muy chavita. Entonces ahí es un tema ahí de patriarcado y entonces lo manejan de esta manera y esa es la idea de la película, como ponerte la otra imagen de Elvis Presley que no nos ponen en Elvis y aquí poner como víctima a Priscilla. El problema es que no funciona primero porque Priscilla nos importa menos que Elvis, por obvias razones, y además porque Priscilla ha vivido de Elvis toda su vida. De hecho, por eso existe esta película. Si no se hubiera casado con Elvis, ella no hubiera existido para nada. O sea, por lo menos a nivel mediático. Y entonces eso ocasiona una doble moral constante y si eres un espectador razonable, pues todo el tiempo te vas a estar cuestionando de por qué estás viendo esta película, por qué se hizo este film. O sea, para victimizar a un personaje que se ha colgado del otro, o sea malo, sea bueno, eso es lo de menos. Y no me estoy yendo tampoco con el género, porque si fuera al revés sería lo mismo. O sea, a mí qué me importa ver las memorias o una película de la vida del esposo, del ex esposo más bien, de Britney Spears, y que nada me le esté tirando a Britney Spears. El problema es que como espectador a mí lo que me interesa es ver a Britney Spears, no al esposo. O sea, no me interesa el esposo. El esposo sabemos que es un hombre que se agandalló de Britney Spears. Entonces, ese es un tema bastante curioso con el film que no pega en ningún momento. Las actuaciones, ella está bastante bien, digámoslo así, es pasable, o sea, el trabajo funciona, pero Jacob Elordi está totalmente desfasado, no tiene ningún sentido que esté ahí. Sí, efectivamente es un hombre que tiene una mirada semejante a Elvis Presley, pero el señor este mide 2 metros y Elvis Presley medía 1,80. Las estaturas son un gran problema. De hecho, el trabajo de casting aquí es espantoso. Por eso mismo digo que parece una película de Lifetime, porque parece que todo está ahí. No es horrible, no es espantoso. También pasa con la fotografía, con los diseños de vestuario, con el lenguaje cinematográfico que maneja. O sea, todo es limitadito. Pasa, pero nada es sobresaliente. Y la terminas de ver y dices, pues acabo de ver una película para televisión. O sea, pues sí, nada más que la tuve que ir a ver a la Cineteca. Entonces ese es un problema grande. Con respecto a Jacob Elordi, además está intentando en momentos hacer el papel que hace en Euphoria. Y de veras, esta serie de Euphoria, ¿qué daño le está haciendo al John Hollywood? Porque una cosa es que los personajes te agraden en esa serie, que es tan perversa, tan enferma, tan violenta, tan extrema, pero luego sacas estos actores y los pones en otros proyectos y no están funcionando porque están haciendo lo mismo. Y no, una cosa es Euphoria y otra cosa es esto. Por cierto, y yo no soy fan de Euphoria. A nivel visual es interesante, pero la serie
creo que está sobreexplotada, pero bueno. Este actor le está pasando eso, esta actriz no está mal, pero igual juntos no hay ninguna química, tampoco funciona ese desarrollo de choque entre parejas porque aún así tendría que haber química para sentir mucho este dolor y tampoco funciona. Y termina siendo una historia de nada, basándose en nada y simplemente una anécdota la cual termina en nada. Es que es eso. Hay un momento tristísimo a nivel visual, que es cuando te hacen una representación a la lejanía de cuando Elvis Presley estaba en los conciertos de Las Vegas. Y francamente esa secuencia, muchos se pueden traumar y decir, wow, mira qué artístico. Si ven bien esa escena, parece que no tenían dinero para hacerla de otra manera. Y dices tú, vuelvo a insistir, el problema no es no tener el dinero, el problema es mostrar que no tienes ese dinero. Y esa secuencia está terriblemente mal filmada, terriblemente mal, en una silueta ahí con una iluminación blanca, tipo como si estuvieran en una boda, y se ven unos policías y unos extras allá enfrente de él como viendo la representación que está haciendo este artista. Terrible, o sea, ¿sabes qué? Si no puedes hacer otra cosa, mejor no la filmes. Porque yo sé que la película no va de Elvis. Yo no quiero ver lo que hizo Baz Luhrmann, claro que no, va de Priscila. El problema es que por eso mismo ese tipo de secuencias mejor ahórratelo y de esa manera también ahorras dinero para hacer otras cosas mucho más relevantes. Lo único interesante a nivel visual es el momento de las drogas. Pues un poco interesante, pero tampoco no llega ni a lo que fue Requiem por un sueño, ni lo que fue Trainspotting. O sea, tenemos muchísimos otros proyectos en donde te vuelan la cabeza con respecto a efectos visuales con esta situación de las drogas. Y aquí, bueno, intentan ciertos elementos, pero hasta ahí yo creo que es una película limitadísima. Sofía Coppola ha sido una decepción, por lo menos, de este proyecto. Yo tenía mucho tiempo de no ver una película de ella que me dejara tan así. Y digo, no voy a decir que es una basura totalmente, pero no creo que sea ni incluso ni disfrutable. Y además, si tú eres fan de Elvis, pues la vas a odiar. Porque, insisto, no es una buena representación la que hacen de él. No tiene nada que ver con Austin Butler. O sea, Austin Butler lo hizo genial. El Ordin no es nada. O sea, a lo mejor parece más un imitador que te caza en Las Vegas. Eso es más o menos. Y pues tienes mal casting. Toda la construcción es muy mediocre. Y todo esto no lo digo por el punto de vista que esté o no esté de acuerdo con la película. O sea, a mí que me hablen mal de Elvis Presley me da igual. O sea, yo por mí está bien. Pero aún así, creo que sí es motivo de, pues, tener duda razonable del por qué esta película. Porque verdaderamente parece un producto bastante gratuito. A la película le pongo 2 estrellas de 5. No le puedo poner más. Y para mí es una pérdida de tiempo. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like. Si no, pónganle dislike. Pónganme sus comentarios. Acuérdense, suscríbanse al canal. Y al final les dejo las redes sociales para que nos sigan. Y como siempre, aquí en el canal vamos a seguir subiendo más material.